Hola a todas las guerreras que me están escuchando. ¿Desde dónde me acompañan hoy? Díganme en los comentarios y, si no es mucha molestia, cuéntenme qué hora es en ese rincón del mundo donde están. Para mí, aquí es media tarde y siento que este es el momento perfecto para abrir mi corazón. Sé que muchas de ustedes han pasado por situaciones difíciles, de esas que te rompen el alma y te hacen dudar de todo. Justo por eso estoy aquí, porque si algo he aprendido, es que nuestras historias nos unen y nos dan fuerza. Y hablando de fuerza, necesitamos muchísima para seguir compartiendo estos relatos. Si les gusta lo que escuchan y quieren más historias como esta, por favor, suscríbanse al canal. Estamos con la meta de llegar a las 1000 suscriptoras y cada una de ustedes cuenta. Denle me gusta a este video y dejen sus comentarios. Me encanta leerlas. Hoy quiero contarles un día, un solo día, que lo cambió todo. Fue hace unas semanas, un martes cualquiera, pero en mi cabeza y en mi corazón, ese día tiene un antes y un después. Me levanté a las 6, como siempre. El sol ya se colaba por las ventanas que dan al este, esas que Salvador y yo tanto amábamos. Fui a la cocina. Puse el agua para el café en la cafetera vieja que él me regaló por nuestros 20 años de casados. El aroma de los granos molidos es un ritual, una parte de él que todavía flota por aquí. Mis dedos, ya un poco entumecidos por el frío de la mañana, se movían casi por inercia, regando las begonias y los geranios del jardín, esas flores que Salvador plantó con sus propias manos. Mientras el café se hacía, miré por la ventana. El jardín, cada hoja, cada pétalo, es como un pedazo de su alma para mí. Estaba tan sumergida en mis pensamientos, en los recuerdos de cómo crié a Octavio aquí, de las noches sin dormir, de las rodillas raspadas que curé en esta misma casa, que casi no escuché el coche, pero lo escuché. Un coche elegante, negro, con cristales polarizados. Se detuvo justo enfrente de mi casa. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar de que el día ya estaba templado. Mi corazón, que pensaba que era solo mío, empezó a latir con una fuerza que no me gustaba. Vi bajar a una mujer, impecable, traje negro que seguro costaba más que mis gastos de 3 meses, tacones que resonaban contra el pavimento como martillazos, lentes de sol, puestos, incluso bajo la sombra del árbol que Salvador plantó. Era Elvira Mota, la abogada. Ya me lo había dicho mi hijo Octavio, que vendría a hablarme de asuntos importantes. Pero la verdad, yo no sentía que sus visitas fueran por mi bien. Mi corazón ya me decía otra cosa. Respiré profundo, varias veces, llenando mis pulmones con el aire de mi hogar, de mi santuario. Necesitaba esa calma, esa fuerza antes de abrir la puerta. Cuando lo hice, ella me recibió sin una sonrisa, sin extender la mano. «Buenos días, señora Duarte», me dijo. Su voz era fría y profesional. «Soy Elvira Mota, abogada. Su hijo me envió para hablar con usted sobre algunos asuntos legales urgentes». La palabra urgentes la pronunció con un énfasis que me sonó a desprecio, como si mi tiempo no valiera nada. La hice pasar a la sala, esa sala donde Octavio jugaba de niño, donde Salvador leía el periódico los domingos, donde yo lloré tantas noches de viudez, en silencio. Ella se sentó en el borde del sofá, con una distancia palpable, como si temiera contaminarse con mis muebles antiguos. Le ofrecí café sabiendo que lo rechazaría. Quería que ella creyera que yo era la anciana amable, la que no esperaba nada. «No tengo mucho tiempo», respondió, abriendo su portafolio con movimientos bruscos. Sacó una pila de documentos y los extendió sobre la mesa de centro, la misma que Salvador barnizó con sus propias manos. Para mí, en ese momento, no eran papeles, era mi sentencia. «Estos son documentos de transferencia de propiedad», me explicó, su voz mecánica. «Su hijo Octavio será el nuevo propietario legal de esta casa. Usted ya no tendrá derecho sobre ella». Mis manos se volvieron hielo. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que ella podría escucharlo. Pero no dije nada. Aprendí hace mucho tiempo que el silencio a veces es la mejor respuesta.
Fingí que mis manos temblaban mientras tomaba los papeles. Quería que ella creyera que yo era una anciana confundida, abrumada por términos legales que no entendía. Miré las páginas, frunciendo el ceño, preguntando en un murmullo, ¿cuándo firmé esto? No recuerdo haber firmado nada. Ella se irritó un poco, apenas disimulando. Los documentos están completamente en orden, me dijo. Su firma está certificada, las fechas son correctas, todo está legal y vinculante. La transferencia ya se procesó en el registro de propiedades. Legalmente, esta casa ya no le pertenece. Su tono me reveló que sabía perfectamente cómo habían obtenido esas firmas, y no le importaba en absoluto. Seguí revisando los papeles, tomándome mi tiempo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, recordando. Las fechas coincidían con momentos específicos del año anterior. Una era del día del cumpleaños de Salvador, cuando yo estaba tan deprimida que apenas podía levantarme de la cama. Otra, de la semana en que tuve gripe y Octavio vino a cuidarme trayendo medicamentos. Y según él, formularios del seguro médico. Yo, confiando en mi hijo, firmando sin leer, porque él me decía que no era importante. Paola, esperando en el coche, impaciente. Pero yo vivo aquí, le dije con voz pequeña, manteniendo mi papel de anciana desorientada. Esta ha sido mi casa durante 45 años. Aquí murió mi esposo. Aquí crié a mi hijo. No puedo simplemente irme. Elvira suspiró, como si mi apego emocional fuera una molestia menor. Por supuesto que puede quedarse, me dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su hijo es muy generoso. Usted puede continuar viviendo aquí mientras sea conveniente para todos, pero debe entender que ya no tiene derechos legales sobre esta propiedad. Cada palabra era como una bofetada envuelta en cortesía legal. Me estaba explicando que me habían convertido en una inquilina sin contrato en mi propia casa, dependiente de la buena voluntad de un hijo que había perdido toda consideración hacia mí. No podía tomar decisiones sobre reparaciones, ni cambiar cerraduras, ni impedir que el verdadero propietario hiciera lo que quisiera. ¿Y si yo no quiero quedarme?, pregunté, aunque sabía que esa pregunta también formaba parte del guión. Su hijo me pidió que le mencionara que ha encontrado un lugar perfecto para usted, respondió Elvira, sacando otro conjunto de papeles. Una residencia de lujo para adultos mayores. Jardines del atardecer. Tiene todos los servicios que una persona de su edad podría necesitar. Cuidado médico las 24 horas. Actividades sociales, comidas preparadas. Sería una transición muy suave para usted. Ahí estaba la trampa completa. Primero robar mi casa legalmente, después ofrecerme un exilio dorado. Una vez que estuviera en esa residencia, sería prácticamente imposible que regresara. Octavio tendría la casa libre para venderla o remodelarla según sus caprichos, y yo me convertiría en una anciana más, esperando visitas esporádicas de un hijo que me vería como una obligación cumplida. Necesito tiempo para procesar todo esto, le dije, devolviendo los documentos con manos temblorosas fingidas, pero Elvira los empujó de vuelta hacia mí. Los documentos son solo una copia para sus registros, me explicó. Los originales ya están, archivados. Esto no es una negociación, señora Duarte. Es una notificación legal de un cambio que ya ocurrió. Su frialdad me confirmó lo que ya sospechaba. No era solo una abogada cumpliendo órdenes. Había algo personal en su manera de tratarme. Sus ojos recorrían la sala con la misma codicia que había visto en los ojos de Paola. Me levanté lentamente, fingiendo el cansancio de una anciana abrumada. «Disculpe un momento», murmuré. «Necesito tomar mis medicamentos para el corazón». Mentira. Mi corazón estaba funcionando perfectamente, bombeando sangre que hervía de indignación, pero que necesitaba mantenerse fría para lo que venía. Fui a mi habitación y abrí el cajón de la cómoda, donde guardaba mis tesoros más preciados: las cartas de amor de Salvador, las fotografías de Octavio bebé y un sobre manila que había estado esperando este momento durante 8 años. Lo tomé con manos firmes, ya sin fingir temblores. Este sobre contenía la respuesta a todas las humillaciones que había sufrido
la llave que abriría las cadenas que mis propios seres queridos habían puesto alrededor de mi cuello. Regresé a la sala donde Elvira revisaba su teléfono con impaciencia, probablemente enviando mensajes a Octavio, informándole que la misión estaba casi cumplida, que la anciana había reaccionado exactamente como habían previsto. «Señorita Mota», le dije con voz tranquila, «tengo algo para usted». Ella levantó la vista con expresión aburrida, esperando súplicas o lágrimas. Lo que no esperaba era el sobre que puse en sus manos con movimientos deliberados y controlados. «¿Qué es esto?», preguntó girando el sobre entre sus dedos como si fuera un objeto extraño. «Algo que su cliente debería haber sabido que yo sabía», respondí, recuperando parte de la dignidad que había estado fingiendo haber perdido. «Algo que cambiará completamente esta conversación». Vi cómo su expresión de aburrimiento se transformaba en curiosidad, después en inquietud. El sobre tenía peso, no solo físico, sino emocional. Podía sentir que contenía secretos que tenían el poder de destruir las vidas que cuidadosamente habían construido. «Lléveselo a Octavio», continué, sentándome en mi silla favorita con la tranquilidad de alguien que finalmente va a jugar la carta ganadora. «Dígale que su madre no es tan ingenua como él pensaba. Dígale que una mujer que vivió 70 años y crió a un hijo sola ha aprendido a guardar secretos y que algunos de esos secretos pueden ser muy inconvenientes para ciertas personas». Elvira se levantó bruscamente, guardando el sobre en su portafolio como si quemara. «No sé qué cree que va a lograr con esto», me dijo, pero su voz había perdido toda la autoridad que había mostrado al llegar. «Los documentos de transferencia son legales y vinculantes. No hay nada que pueda hacer para cambiar eso». «Tal vez no», admití con una sonrisa que había estado practicando durante días. «Pero hay muchas cosas que sí puedo hacer, y algunas de ellas podrían ser muy desagradables para su cliente y para ciertas personas que él considera importantes en su vida». Quería que su imaginación llenara los espacios en blanco, que su paranoia hiciera el trabajo que mis amenazas directas no podrían lograr. Se fue sin despedirse, con pasos rápidos que delataban su urgencia por entregar el sobre y descubrir qué contenía. Yo me quedé en la sala, rodeada por los muebles que Salvador y yo habíamos elegido juntos, respirando el aire de la casa que había sido mi refugio durante casi medio siglo. Pero ya no me sentía como una víctima. Por primera vez en meses, me sentía como alguien que tenía el control de su propio destino. Esa tarde, exactamente como había anticipado, mi teléfono sonó. Era Paola gritando con una voz que jamás le había escuchado. «¿Cómo descubriste nuestro secreto de 8 años?» Su desesperación era música para mis oídos. Después de tantos años de ser tratada como un obstáculo, finalmente era yo quien tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente: proteger. «Querida», le respondí con la voz más dulce que pude encontrar. «Una madre siempre sabe más de lo que aparenta». Y colgué. Saben, hay momentos en la vida que te marcan, que te muestran quién eres realmente. Este fue uno de ellos. No sé si alguna de ustedes ha sentido esa mezcla de miedo y euforia, ese nudo en el estómago que te dice que estás a punto de algo grande, pero que también te aterroriza. Si han pasado por algo similar, si alguna vez sintieron que el mundo se les venía encima y de repente encontraron una pequeña luz, por favor, dejen un me gusta y compartan sus experiencias en los comentarios. Me encantaría saber que no estoy sola en esto y que mi historia les resuena. Es crucial para el canal que sigamos creciendo y que más mujeres encuentren apoyo aquí. Lo que Octavio y Paola no sabían era que yo tenía una aliada, alguien que había estado observando, escuchando y guardando información durante años sin que ellos se dieran cuenta. Hortensia Navas, mi vecina de 65 años, la única persona que realmente me conocía desde que Salvador murió. Pero Hortensia era mucho más que una vecina amable que tomaba té conmigo las tardes. Era una mujer que había trabajado durante 30 años como secretaria en el juzgado civil, que conocía la ley mejor que muchos abogados y que tenía una memoria fotográfica para los detalles que otros consideraban insignificantes. 3 días después de la visita de Elvira, mientras yo seguía fingiendo estar devastada por los documentos de transferencia,
Hortensia tocó a mi puerta con una expresión que no había visto en su rostro desde el funeral de Salvador. Era la expresión de alguien que trae noticias que cambiarán todo. «Inés», me dijo sin preámbulos, «necesitamos hablar ahora». La hice pasar a la cocina, donde preparé café más por costumbre que por hospitalidad. Mis manos temblaban, pero esta vez no era actuación. Había algo en los ojos de Hortensia que me decía que el momento que había estado esperando durante años, finalmente había llegado. «He estado investigando», me dijo, sacando una carpeta manila de su bolso. «Después de que me contaste sobre la visita de esa abogada, no pude dormir. Algo no me cuadraba». Hortensia abrió la carpeta sobre la mesa, revelando copias de documentos que reconocí inmediatamente. Eran los mismos papeles que Elvira me había mostrado, pero estos tenían anotaciones en los márgenes, círculos rojos alrededor de fechas específicas y notas escritas con la letra pequeña y precisa de «Mi vecina». «Estos documentos son falsos, Inés», me dijo con voz firme. «Las firmas han sido falsificadas». Mi corazón se detuvo por un momento, no por shock, sino por alivio. Había estado tan concentrada en el contenido del sobre que pensaba entregarle a Octavio, que no había considerado la posibilidad de que los documentos en sí mismos fueran fraudulentos. «¿Estás segura?», le pregunté, aunque ya sabía que Hortensia nunca haría una acusación tan seria sin estar completamente segura. «Trabajé en Mino de el juzgado durante 3 décadas», me recordó, señalando detalles específicos en los papeles. «Conozco todos los sellos, todas las firmas de los notarios, todos los procedimientos legales para transferencias de propiedad. Esto», dijo golpeando los documentos con el dedo, «es una imitación bastante buena, pero es una imitación al fin y al cabo. Los sellos están mal fechados. Las firmas de los notarios no coinciden con las que están registradas en el juzgado, y los números de expediente ni siquiera existen en el sistema». Pero eso no era todo. Hortensia tenía más sorpresas guardadas en su carpeta. «He estado observando a tu hijo y a su esposa durante meses», continuó, sacando una segunda pila de papeles. Sus ojos brillaron con la satisfacción de alguien que había resuelto un misterio complejo. «Octavio y Paola no están casados legalmente. El mundo se detuvo a mi alrededor». «¿Qué quieres decir?», susurré, aunque una parte de mí ya estaba conectando puntos que había estado ignorando durante años. «Exactamente lo que escuchaste», respondió Hortensia, extendiendo copias de documentos oficiales. Octavio nunca se divorció de su primera esposa, Fabiana Aguilera. Recordaba ese nombre vagamente, una chica que Octavio había mencionado durante sus años universitarios, pero él nunca me había dicho que se habían casado. Y cuando me presentó a Paola, me dijo que era su primera esposa, su primera oportunidad de formar una familia propia. Todo había sido mentira desde el primer día. «¿Cómo descubriste esto?», le pregunté revisando los documentos con manos que ahora sí temblaban de verdad. «Tengo contactos en el registro civil», respondió Hortensia con una sonrisa que me recordó por qué había sido tan eficiente en su trabajo durante tantos años. «Cuando empecé a sospechar que algo extraño estaba pasando con los documentos de tu casa, decidí investigar todo lo relacionado con tu hijo y encontré esto. Pero había más. Siempre había más con Hortensia. Fabiana Aguilera trabaja ahora como contadora en una empresa de la ciudad», continuó, sacando una hoja con información de contacto. Cuando la llamé y le expliqué la situación, estuvo más que dispuesta a hablar. Aparentemente, Octavio la abandonó cuando ella quedó embarazada. Nunca se divorciaron porque él simplemente desapareció de su vida, y ella no tenía dinero para pagar los procedimientos legales. El embarazo. Eso significaba que yo tenía un nieto que nunca había conocido, un nieto que Octavio había abandonado junto con su madre. ¿El bebé?, comencé a preguntar, pero Hortensia ya tenía la respuesta. «Un niño. Se llama Valentín. Tiene 8 años ahora». 8 años. El mismo tiempo que Octavio llevaba casado con Paola. Ahora entendía el secreto que Paola había mencionado cuando me gritó por teléfono. No era solo la bigamia, era el abandono de un hijo, la negación de responsabilidades,
la construcción de una vida nueva sobre las ruinas de otra familia destruida. ¿Paola sabe?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Por supuesto que sabe, respondió Hortensia con disgusto. Fabiana me contó que hace 3 años Paola la contactó directamente, no para arreglar la situación legal, sino para amenazarla. Le dijo que si alguna vez intentaba contactar a Octavio o reclamar manutención para el niño, se asegurarían de que perdiera su trabajo y de que nunca pudiera encontrar otro en la ciudad. La crueldad de mi nuera me quitó el aliento. No solo sabía que estaba viviendo en bigamia, sino que había amenazado activamente a una madre soltera para mantener su secreto. Paola no era solo una cómplice pasiva, era una participante activa en la destrucción de vidas inocentes. Hay más, continuó Hortensia, como si las revelaciones anteriores no fueran suficientes para destronar a un rey. Fabiana guardó todos los mensajes, todas las llamadas, todas las amenazas. Tiene documentación completa de todo lo que ha pasado durante estos 8 años y está dispuesta a testificar, a presentar demandas, a hacer todo lo que sea necesario para que finalmente se haga justicia. Revisé los papeles con una mezcla de horror y satisfacción. Horror por descubrir la verdadera naturaleza de mi hijo y mi nuera, pero satisfacción por saber que finalmente tenía las herramientas para defenderme. Los documentos de transferencia falsos, la bigamia, el abandono de un niño, las amenazas a una madre soltera. Era un arsenal completo de evidencia que podría destruir no solo los planes de Octavio, sino toda la vida que había construido sobre mentiras. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté a Hortensia, aunque conocía a mi vecina lo suficiente como para sospechar la respuesta. Porque Salvador me ayudó cuando nadie más lo hizo, respondió con voz suave. Cuando mi esposo murió y yo no sabía cómo pagar el funeral, Salvador apareció en mi puerta con el dinero que necesitaba. Nunca me pidió que se lo devolviera. Nunca mencionó el favor. Nunca me hizo sentir como si le debiera algo. Simplemente me ayudó porque era Lorim. ¿Correcto? Recordé ese momento vagamente. Salvador había llegado a casa tarde una noche, con menos dinero en la billetera de lo que había salido por la mañana. Cuando le pregunté, solo me dijo que había ayudado a un vecino con una emergencia. Esa era la clase de hombre que era mi esposo. Alguien que ayudaba sin esperar reconocimiento, sin hacer alarde de su generosidad. Y ahora su bondad regresaba para protegerme de la crueldad de nuestro propio hijo. Salvador habría querido que te defendiera. Continuó Hortensia, juntando todos los papeles en una pila ordenada. Y yo voy a asegurarme de que estos documentos lleguen a las autoridades correctas. Tu hijo y su cómplice van a enfrentar consecuencias legales reales por lo que han hecho. Falsificación de documentos, bigamia, abandono de menores, amenazas. Es suficiente para arruinar cualquier carrera, cualquier reputación, cualquier futuro que hayan planeado. Pero yo tenía mis propios planes. El sobre que había entregado a Elvira era solo el primer movimiento en un juego que había estado planificando durante años. Hortensia, le dije tomando sus manos con gratitud genuina, necesito que me ayudes con una cosa más. Necesito que organices una reunión con Fabiana. Quiero conocer a mi nieto y quiero que ella sepa que tiene aliadas en esta batalla. Esa noche, después de que Hortensia se fue con promesas de contactar a Fabiana al día siguiente, me senté en el jardín donde Salvador había plantado las begonias. Las flores rojas brillaban bajo la luz de la luna y por primera vez en meses me sentí en paz. No porque la batalla hubiera terminado, sino porque finalmente tenía las armas que necesitaba para luchar. Sé que esto puede sonar fuerte, y créanme, lo es. A veces la vida te empuja a límites que nunca imaginaste, y en esos momentos, una tiene que sacar fuerzas de donde no las hay. Si se sienten identificadas con esta lucha, si alguna vez pensaron que estaban solas y de repente encontraron una aliada, una luz, suscríbanse para que esta comunidad siga creciendo y podamos compartir más historias de fortaleza y superación. Cada me gusta y cada comentario nos da ánimos para seguir adelante. Octavio había subestimado a su madre. Había olvidado que una mujer que sobrevive 70 años aprende a ser paciente, a observar
a esperar el momento perfecto para actuar. Había creído que podía manipularme como había manipulado a Fabiana, como había engañado a Paola, como había falsificado documentos legales. Pero se había olvidado de que yo conocía su verdadera naturaleza mejor que nadie, porque yo la había visto crecer desde que era un niño. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Octavio, con voz tensa y controlada. «Mamá», me dijo, «necesitamos hablar sobre el sobre que le diste a Elvira. ¿Qué había adentro?» Su tono ya no era el del hijo preocupado que quería lo mejor para su madre. Era el tono de alguien que había sido descubierto y estaba tratando de calcular cuánto daño había sido hecho. «Oh, querido», le respondí con voz dulce. «Solo algunos papeles viejos que encontré mientras organizaba mis cosas. Nada importante, estoy segura». El silencio del otro lado de la línea me confirmó que sabía exactamente qué papeles eran y que eran todo menos nada importante. «Tal vez deberíamos hablar en persona», insistió. «Mañana en la mañana». «Por supuesto, hijo», le dije saboreando cada palabra. «Tenemos mucho de qué hablar, mucho más de lo que tú imaginas». Y colgué, sabiendo que pasaría toda la noche sin dormir, preguntándose qué más sabía su madre, qué otras sorpresas tenía guardadas en los cajones de la casa que él creía haber robado. La guerra había comenzado oficialmente, y por primera vez en años, yo tenía la ventaja. Esa noche no dormí, pero no por ansiedad. Dormí porque tenía trabajo que hacer. Me levanté a las 4 de la madrugada y comencé la tarea más importante de mi vida: organizar la evidencia que destruiría a mi hijo y salvaría mi hogar. Por primera vez en meses, me sentía completamente viva, completamente en control de mi destino. Saqué todas las cajas que guardaba en el armario del cuarto de huéspedes, documentos que había ido recolectando durante años sin saber exactamente por qué, pero que mi instinto me había dicho que podrían ser importantes algún día. Fotografías, cartas, recibos, papeles que Octavio había dejado olvidados durante sus visitas, conversaciones que había grabado en mi teléfono cuando algo en su tono me parecía sospechoso. El sobre que le había dado a Elvira contenía copias de documentos bancarios que mostraban transferencias extrañas de las cuentas de la empresa de Octavio, dinero que desaparecía y reaparecía en cuentas bajo nombres que yo no reconocía. También incluía fotografías que había tomado discretamente cuando él creía que no estaba mirando. Octavio en reuniones con hombres que claramente no eran clientes legítimos, Paola recibiendo sobres de dinero en efectivo, conversaciones telefónicas que había logrado grabar cuando hablaban en voz alta pensando que yo estaba dormida. Pero eso era solo el aperitivo. Ahora tenía la información que Hortensia había traído sobre Fabiana y mi nieto abandonado, más los documentos falsificados que probaban que mi hijo era un criminal. Era hora de organizar todo en un plan sistemático que no dejara espacio para errores. Primero hice copias de todo, 3 juegos completos de cada documento, cada fotografía, cada grabación, un juego para las autoridades, uno para mi abogado y uno guardado en un lugar seguro que solo Hortensia conocía. Si algo me pasaba, si Octavio intentaba silenciarme de alguna manera, la evidencia seguiría existiendo. Segundo, redacté una cronología completa de los eventos, desde el día que Octavio se casó secretamente con Fabiana hasta la visita de Elvira con los documentos falsos. Fechas exactas, nombres, lugares, montos de dinero. Un relato detallado que cualquier fiscal podría seguir sin dificultad. Tercero, preparé 3 cartas, una para Octavio, una para Paola y una para Elvira. Cada carta contenía información específica sobre sus crímenes, pero también incluía una propuesta, una última oportunidad de hacer lo correcto antes de que yo entregara toda la evidencia a las autoridades. No porque tuviera compasión por ellos, sino porque quería que supieran exactamente por qué estaban siendo destruidos. A las 8 de la mañana, cuando Octavio llamó para confirmar su visita, yo ya tenía todo preparado. «Ven cuando quieras, hijo», le dije, con voz tranquila. «Estaré aquí». Colgué y me preparé un desayuno completo. Huevos, café, tostadas con mermelada casera.
Era importante mantener mi fuerza para lo que venía. Octavio llegó a las 10, pero no vino solo. Paola lo acompañaba, algo que no había hecho en meses. Ambos tenían expresiones tensas, como si hubieran pasado la noche discutiendo estrategias. Cuando abrí la puerta, intentaron sonreír, pero sus sonrisas eran máscaras transparentes sobre rostros llenos de preocupación. «Mamá», dijo Octavio besando mi mejilla con labios fríos. «Necesitamos aclarar algunas cosas sobre ese sobre que le diste a Elvira». Paola me abrazó con brazos que temblaban ligeramente. «Buenos días, Inés», murmuró evitando mirar mis ojos directamente. Los hice pasar a la sala y les serví café en las tazas que habían usado durante años. Pero esta vez yo tenía el control de la conversación. Antes de hablar sobre el sobre, les dije, sentándome en mi silla favorita con la dignidad de una reina en su trono, creo que deberíamos hablar sobre Valentín. El nombre golpeó la habitación como una bomba. Octavio se puso rígido, derramando café sobre sus pantalones. Paola dejó escapar un gemido ahogado, como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Quién es Valentín?», preguntó Octavio. Pero su voz era la de alguien que ya sabía la respuesta y estaba tratando de calcular cuánto daño había sido hecho. «Tu hijo», respondí con calma, observando cómo el color desaparecía de su rostro. «Mi nieto, el niño, que abandonaste hace 8 años cuando decidiste que Fabiana Aguilera ya no era conveniente para tus planes». Paola se llevó las manos a la boca, pero no pudo contener el sollozo que escapó de sus labios. «No sé de qué hablas», insistió Octavio, pero su actuación era patética. Sus manos temblaban, su voz se quebraba y sus ojos se movían hacia la puerta como si estuviera calculando una ruta de escape. «Fabiana, eso fue hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con la situación actual. Tiene todo que ver», le dije sacando la primera de las 3 cartas que había preparado, «porque resulta que nunca te divorciaste de ella, lo que significa que tu matrimonio con Paola es completamente ilegal. Bigamia. Octavio, eso es un delito federal». Paola comenzó a llorar abiertamente, pero sus lágrimas no me conmovieron. Eran las lágrimas de alguien que había sido descubierta, no de alguien que sentía remordimiento genuino. «Inés», me suplicó, «puedes arruinar nuestras vidas con esta información. Piensa en todo lo que hemos construido juntos, en todos los planes que tenemos». «¿Los planes que incluían robar mi casa con documentos falsificados?», pregunté sacando las copias de los documentos que Hortensia había analizado. «¿Los planes que incluían amenazar a una madre soltera para que no reclamara manutención para su hijo? ¿Los planes que incluían enviarme a morir en una residencia mientras ustedes vendían la casa que Salvador y yo construimos con 40 años de trabajo?». Octavio intentó una última estrategia. Se arrodilló frente a mi silla, tomó mis manos con las suyas y me miró con ojos que fingían estar llenos de lágrimas. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «todo esto es un malentendido. Nunca quisimos lastimarte. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras segura, de que tuvieras cuidado en tus últimos años». Retiré mis manos de las suyas como si hubiera tocado algo repugnante. «¿Tus últimos años?», repetí saboreando las palabras. «¿Sabes qué descubrí, hijo? Que mis últimos años van a ser mucho más interesantes de lo que tú pensabas, porque voy a usarlos para asegurarme de que enfrentes las consecuencias de todo lo que has hecho». Les entregué las cartas que había preparado. «Lean esto cuando lleguen a casa», les dije. «Encontrarán información detallada sobre todos sus crímenes junto con mi propuesta final. Tienen 24 horas para tomar una decisión». Se fueron en silencio, llevando las cartas como si fueran sentencias de muerte. Yo me quedé en mi sala, rodeada por los muebles que Salvador y yo habíamos elegido juntos, sabiendo que había recuperado el control de mi vida y de mi hogar. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en meses sabía que iba a ganar. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida, pero también las más satisfactorias. Sabía que Octavio y Paola estaban en sus casas leyendo y releyendo las cartas que les había entregado, tratando de encontrar una salida a la trampa perfecta que había construido alrededor de ellos. Cada hora que pasaba sin recibir noticias de ellos, me confirmaba que finalmente entendían la gravedad de su situación.
Mi propuesta había sido simple, pero devastadora. Tenían dos opciones. Podían devolver inmediatamente todos los documentos originales de mi casa, confesar públicamente sus crímenes y enfrentar las consecuencias legales con dignidad. O podían esperar a que yo entregara toda la evidencia a las autoridades y enfrentar no solo cargos criminales, sino también la humillación pública de ser expuestos como estafadores, bígamos y abandonadores de niños. Pero yo sabía que ninguna de esas opciones les resultaría aceptable. Octavio había construido su reputación como empresario exitoso, y Paola se había acostumbrado a la vida de lujo que habían financiado con dinero robado y documentos falsificados. Iban a intentar una tercera opción: la manipulación emocional, las amenazas veladas y los intentos desesperados de hacerme parecer una anciana confundida, cuyas acusaciones no tenían credibilidad. El primer llamado llegó a las 6 de la mañana del día siguiente. Era Paola llorando con una desesperación que habría sido convincente si yo no hubiera conocido su verdadera naturaleza. «Inés», me suplicó entre sollozos, «por favor, necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes, explicaciones que necesitas escuchar. Todo esto es un malentendido terrible». «No hay malentendidos», le respondí con voz tranquila. «Hay hechos documentados, evidencia física y testimonios de testigos». «¿Leíste mi carta completa?». El silencio del otro lado me confirmó que sí la había leído y que sabía exactamente cuánta evidencia tenía contra ellos. «Inés, por favor», continuó, cambiando de táctica. «Piensa en la familia, piensa en Octavio. Es tu único hijo. ¿Realmente quieres destruir su vida? ¿Quieres que vaya a la cárcel? ¿Quieres que pierda todo lo que ha trabajado para construir?». Sus palabras me habrían dolido hace una semana, cuando aún creía que mi hijo tenía redención posible. Pero ahora solo me confirmaban que ella seguía sin entender la magnitud de lo que habían hecho. «¿Paola?», le dije. «Octavio destruyó su propia vida cuando decidió abandonar a su primer hijo. Tú ayudaste a destruirla cuando decidiste amenazar a una madre soltera. Y ambos la terminaron de destruir cuando decidieron robar la casa donde crié a ese hijo con amor y sacrificio. Yo no estoy destruyendo nada, solo estoy revelando la destrucción que ustedes ya causaron». Colgué antes de que pudiera responder. 15 minutos después, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Octavio con una voz que intentaba sonar controlada, pero que temblaba en los bordes. «Mamá», me dijo, «creo que estás malinterpretando algunos documentos. Tal vez deberíamos sentarnos con un abogado neutral y revisar todo juntos. Estoy seguro de que podemos resolver esto como familia». «¿Como familia?», repetí, permitiendo que la amargura se filtrara en mi voz. «¿Te refieres a la familia que incluye a Valentín, tu hijo abandonado? ¿O te refieres a la familia que incluye a Fabiana, tu esposa legal a quien nunca te divorciaste? Porque si vamos a resolver esto como familia, creo que deberíamos incluir a todos los miembros de la familia. ¿No te parece?». Hubo un silencio largo. Cuando Octavio habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Ya no era el hijo preocupado tratando de proteger a su madre confundida. Era el empresario calculador que había estado escondido detrás de la máscara durante todos estos años. «¿Qué quieres?», me preguntó con frialdad. «¿Dinero, una casa más grande, cuidado médico privado? Dime tu precio». Su pregunta me confirmó lo que ya sabía. Él nunca había entendido quién era yo realmente. Había asumido que, como todas las personas en su vida, yo tenía un precio, que podía ser comprada con promesas materiales. «Noquiero nada que tú puedas darme», le respondí. «Lo único que quiero ya lo tengo, la verdad. Y esa verdad va a ser conocida por todos, cueste lo que cueste». «Mamá», dijo, y por primera vez en años escuché algo parecido a desesperación real en su voz. «Por favor, piénsalo bien. Si haces esto público, no solo me vas a lastimar a mí, vas a lastimar a Paola, vas a lastimar mi negocio, vas a lastimar a personas inocentes que trabajan para mí. ¿Realmente quieres ser responsable de todo ese daño?». Era su último intento de manipulación, tratando de hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus propias acciones. «Octavio»,
Le dije con una claridad que había estado esperando décadas para expresar. Yo no soy responsable del daño que tú has causado. Yo solo soy responsable de asegurarme de que ese daño no continúe. Y si eso significa que tienes que enfrentar consecuencias, entonces esas son consecuencias que te has ganado. Colgué y desconecté el teléfono. No quería más llamadas, más súplicas, más intentos de manipulación. Era hora de que ellos entendieran que había tomado una decisión final e irrevocable. A las 2 de la tarde recibí una visita inesperada. Elvira Mota estaba en mi puerta, pero esta vez no traía documentos falsos ni actitudes arrogantes. Traía flores, una sonrisa nerviosa y una actitud completamente diferente a la que había mostrado una semana antes. «Señora Duarte», me dijo con voz suave, «¿podríamos hablar? Creo que hubo algunos malentendidos en nuestra última conversación». La hice pasar, pero esta vez ella se comportó como una invitada genuina, en lugar de como una conquistadora. Aceptó el café que le ofrecí, elogió la decoración de mi casa y trató de establecer una conversación casual antes de abordar el tema que realmente la había traído. Sobre los documentos que revisamos la semana pasada, comenzó cuidadosamente. Me pregunto si podríamos reconsiderar algunos aspectos del proceso de transferencia. ¿Te refieres a los documentos falsificados?, le pregunté directamente, observando cómo se tensaba en su silla. ¿O te refieres al hecho de que tu cliente te pidió que participaras en una estafa para robar la casa de una anciana? Su máscara de cortesía profesional se resquebrajó inmediatamente. «Señora Duarte», dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «creo que ha habido una comunicación deficiente entre todas las partes involucradas. Estoy segura de que podemos encontrar una solución que satisfaga a todos y necesidad de involucrar a otras autoridades». Era el mismo lenguaje evasivo que había usado la semana anterior, pero ahora desde una posición de debilidad en lugar de fuerza. «Elvira», le dije, usando su nombre por primera vez, «tú sabías que esos documentos eran falsos cuando me los trajiste. Sabías que las firmas habían sido falsificadas. ¿Sabías que los sellos eran imitaciones? ¿Sabías que estabas participando en un fraude y lo hiciste de todos modos?» Ella intentó negarlo, pero sus protestas sonaban huecas incluso para ella misma. «Incluso si hubiera irregularidades menores en la documentación», murmuró, «estoy segura de que podemos corregirlas sin crear problemas innecesarios para nadie». «El único problema innecesario aquí», le respondí, «es que tú, como abogada con licencia para ejercer, decidiste prostituir tu profesión para ayudar a un estafador a robar a su propia madre, y ahora vas a enfrentar las consecuencias profesionales y legales de esa decisión». Se fue 15 minutos después, con la misma prisa con la que había llegado, pero sin la confianza que había mostrado una semana antes. Sabía que su carrera estaba acabada, que su licencia para ejercer sería revocada y que probablemente enfrentaría cargos criminales por su participación en el fraude. Esa noche, Hortensia vino a cenar conmigo. Había preparado el guiso que Salvador solía amar, y por primera vez en meses, mi casa se sintió llena de vida y propósito. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras servía el vino que había traído para celebrar. «Me siento libre», le respondí, y era la verdad más pura que había dicho en años. Por primera vez desde que Salvador murió, me sentí completamente libre. Habíamos ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Octavio y Paola no se rendirían fácilmente e iban a intentar contraatacar de cualquier manera posible, pero ya no me importaba. Tenía la verdad de mi lado. Tenía evidencia irrefutable de sus crímenes y tenía la satisfacción de saber que había luchado por mi dignidad cuando todo el mundo esperaba que me rindiera. Salvador habría estado orgulloso de mí, y eso era todo lo que necesitaba para continuar hasta el final. La venganza llegó más rápido de lo que esperaba. Hortensia había trabajado durante toda la noche contactando a sus antiguos colegas en el juzgado, y para el amanecer ya tenía una cita con el fiscal del distrito. A las 8 de la mañana del lunes estábamos en su oficina entregando todas las pruebas que habíamos recopilado: los documentos falsificados, la evidencia de bigamia,
los registros de abandono de menores y las grabaciones de las amenazas a Fabiana. El fiscal, un hombre de 50 años, llamado Simón Morales, revisó todo con la meticulosidad de alguien que había visto muchos casos de fraude familiar, pero nunca uno tan comprensivo. «Señora Duarte», me dijo después de 2 horas de revisar evidencia, «esto es suficiente para múltiples cargos federales. Fraude documentario, bigamia, abandono de menores, amenazas y conspiración. Su hijo y sus cómplices van a enfrentar consecuencias muy serias, pero las consecuencias legales eran solo el comienzo». Hortensia había contactado también a un periodista de investigación del periódico local, una mujer joven llamada Fabiana Navas, que se especializaba en casos de corrupción y fraude. Cuando le contamos la historia completa, sus ojos se iluminaron con la satisfacción de alguien que había encontrado exactamente el tipo de historia que podría hacer justicia y generar cambio social. «Esta historia tiene todos los elementos», me dijo mientras tomaba notas detalladas. Fraude familiar, documentos falsificados, bigamia, abandono de niños, amenazas a madres solteras. Es el tipo de caso que puede exponer cómo las personas con recursos abusan del sistema legal para victimizar a los más vulnerables. Me pidió permiso para publicar la historia completa, incluyendo nombres y fotografías. Le dije que sí, sin dudarlo. El miércoles, el artículo apareció en la primera página del periódico local, con un titular que no dejaba espacio para ambigüedades. Empresario local acusado de estafar a su propia madre con documentos falsificados. La fotografía mostraba a Octavio en uno de sus eventos sociales, sonriendo junto a Paola, con una leyenda que explicaba que ambos enfrentaban múltiples cargos criminales. La reacción fue inmediata y devastadora. El teléfono de Octavio comenzó a sonar desde las 6 de la mañana con clientes cancelando contratos, socios comerciales retirando sus inversiones y empleados preguntando si iban a mantener sus trabajos. Para el mediodía, 3 de sus proyectos de construcción más grandes habían sido suspendidos indefinidamente. Paola llamó llorando a las 2 de la tarde, pero esta vez no eran lágrimas de manipulación, sino de verdadera desesperación. «Inés», me suplicó con voz quebrada, «han cancelado mi trabajo. Mis amigas no me hablan. Nadie quiere asociarse conmigo. Por favor, ¿hay alguna manera de detener esto?» «Había una manera», le respondí con calma. «Era decir la verdad desde el principio, tratar a Fabiana y a Valentín con respeto, y no intentar robar la casa donde crié a tu esposo, con amor y sacrificio». Pero esa oportunidad pasó. El jueves llegaron las citaciones oficiales. Octavio, Paola y Elvira tenían que presentarse ante el tribunal para responder a los cargos formales. El viernes, el Colegio de Abogados suspendió la licencia de Elvira, pendiente de una investigación completa de su conducta profesional. Pero el momento más satisfactorio llegó el sábado por la mañana. Octavio apareció en mi puerta, pero esta vez no traía flores ni sonrisas falsas. Traía una caja de cartón llena de documentos originales de mi casa, todos los papeles que había robado o falsificado durante los últimos años. Su cara había envejecido una década en una semana, y sus ojos tenían la mirada derrotada de alguien que finalmente entendía que había perdido todo. «Aquí están tus documentos», me dijo, dejando la caja en el suelo de mi entrada. «Los originales, todo está ahí». Su voz era un susurro, como si hubiera perdido la capacidad de hablar con autoridad. «¿Estás satisfecha ahora?» «Ya. Obtuviste tu venganza». «Esto no es venganza», le respondí, revisando los documentos para asegurarme de que estuvieran completos. «Esto es justicia. Venganza habría sido hacer lo que tú me hiciste: robar, mentir y manipular. Justicia es usar la verdad para protegerme y proteger a otros de ser victimizados por ti». Se quedó parado en mi entrada por varios minutos, como si estuviera esperando que yo cambiara de opinión, que le ofreciera algún tipo de perdón o segunda oportunidad. Pero yo había aprendido que el perdón genuino solo puede venir después del arrepentimiento genuino. Y Octavio solo sentía arrepentimiento por haber sido descubierto, no por lo que había hecho. «¿Alguna vez me amaste realmente?», le pregunté antes de que se fuera.
Era una pregunta que había estado guardando durante años, temiendo la respuesta, pero necesitando escucharla. ¿O siempre fui solo un obstáculo entre tú y lo que querías? Me miró por un momento con algo que podría haber sido honestidad. No lo sé, admitió finalmente. Creo que nunca aprendí cómo amar a alguien que no me diera algo a cambio. Era la respuesta más honesta que me había dado en años, y también la más triste. Después de que se fue, llamé a Fabiana Aguilera. Era hora de conocer a mi nieto y comenzar a reparar el daño que Octavio había causado a su primera familia. Señora Duarte, me respondió con voz cautelosa. Soy Inés, le dije, la madre de Octavio, y me gustaría mucho conocer a Valentín, si usted me lo permite. Silencio del otro lado fue largo, pero cuando finalmente habló, pude escuchar lágrimas en su voz. Me encantaría, susurró. Valentín siempre ha preguntado sobre su abuela. Le he dicho que algún día la conocería. Esa tarde, mientras organizaba los documentos de mi casa en su lugar correcto, me di cuenta de que por primera vez en años mi hogar se sentía realmente mío otra vez. No solo legalmente, sino emocionalmente. Había luchado por él. Había defendido mi derecho a vivir aquí con dignidad y había ganado. Salvador habría estado orgulloso, y eso era todo lo que necesitaba para saber que había hecho lo correcto. 6 meses después del día que Elvira Mota entró a mi casa con documentos falsificados, estoy sentada en el jardín que Salvador plantó, pero ya no estoy sola. Valentín, mi nieto de 8 años, está ayudándome a plantar nuevas begonias rojas junto a las que su abuelo sembró hace tantos años. Sus manos pequeñas son cuidadosas con las flores, y cuando me mira con esos ojos curiosos, veo algo que nunca vi en los ojos de Octavio. Amor genuino y desinteresado. Abuela, me dice mientras pone tierra alrededor de una planta nueva. ¿Mi papá va a venir algún día a conocerme? Es una pregunta que me hace frecuentemente, y cada vez que la escucho mi corazón se parte un poco más. No lo sé, mi amor, le respondo con honestidad, pero lo que sí sé es que tú tienes una mamá que te ama muchísimo y una abuela que va a estar aquí para ti siempre que me necesites. Fabiana viene a visitarme 3 veces por semana. Trajimos a Valentín aquí la primera vez hace 4 meses, y desde entonces ha sido como si hubiera recuperado una parte de mi alma que creía perdida para siempre. Es un niño inteligente, curioso y lleno de la vida que su padre perdió en algún momento de su infancia. Cuando me abraza, su cuerpo se relaja completamente contra el mío, como si hubiera estado esperando toda su vida por esos abrazos de abuela. Octavio fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude, documentario y bigamia. Paola recibió 2 años por complicidad y amenazas. Elvira perdió su licencia para ejercer como abogada y fue sentenciada a 1 año de prisión. Los 3 apelaron sus sentencias, pero las apelaciones fueron rechazadas. La justicia por una vez había funcionado exactamente como debía, pero la verdadera libertad no vino con las sentencias judiciales. Vino cuando me di cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de mi hijo para sentirme valiosa. Durante 70 años había definido mi valor a través de mi capacidad de cuidar a otros, de sacrificarme por mi familia, de mantener la paz sin importar el costo personal. Ahora entiendo que mi valor viene de quién soy, no de lo que puedo dar a otros. Vendí algunas de las joyas que Salvador me había regalado durante nuestro matrimonio y usé el dinero para establecer un fondo educativo para Valentín. También contraté a un abogado para que Fabiana pudiera demandar a Octavio por 8 años de manutención infantil no pagada. Cuando salga de la prisión, va a enfrentar una deuda considerable con su primer hijo, la que debería haber estado pagando desde el principio. Hortensia sigue siendo mi vecina, mi amiga y mi cómplice en las pequeñas aventuras que hemos comenzado a tener. La semana pasada fuimos juntas al cine por primera vez en años. El mes que viene vamos a tomar un curso de pintura en el centro comunitario. A los 70 años he descubierto que la vida puede comenzar de nuevo cuando finalmente decides vivir para ti misma. Mi casa está llena de vida otra vez. Valentín ha convertido el cuarto de huéspedes en su refugio personal, lleno de libros, juguetes y dibujos que me hace en la escuela. Fabiana viene a cenar los domingos,
y cocinamos juntas las recetas que Salvador solía amar. Es una familia diferente a la que había imaginado, pero es una familia real, construida sobre amor genuino en lugar de obligaciones falsas. Algunas noches, cuando estoy sola en la sala donde Salvador solía leer el periódico, siento su presencia cerca de mí, no como una aparición o algo sobrenatural, sino como la confirmación de que he honrado la vida que construimos juntos. He protegido nuestra casa, he defendido nuestra dignidad y he encontrado una manera de amar y ser amada que no depende de mentiras o manipulaciones. El otro día, Valentín me preguntó por qué su papá había hecho cosas tan feas. A veces, le expliqué mientras preparábamos galletas en la cocina donde crié a su padre, las personas se pierden en el camino de la vida. Se olvidan de lo que realmente importa y empiezan a creer que las cosas materiales son más importantes que el amor y la familia. ¿Tú crees que algún día se va a acordar? Me preguntó con esa esperanza infantil que me rompe y me sana al mismo tiempo. No lo sé, le respondí, pero lo que sí sé es que nosotros vamos a estar bien sin importar lo que él decida hacer. Y es verdad, vamos a estar bien. Por primera vez en años, tengo una familia que me ama por quien soy, no por lo que puedo darles. Tengo una casa que realmente me pertenece, libre de amenazas y manipulaciones. Tengo la satisfacción de haber luchado por la justicia y haberla obtenido. Y tengo la paz de saber que Salvador estaría orgulloso de la mujer en la que me he convertido después de su muerte. A ustedes, que me han escuchado hasta el final, les digo esto. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca son demasiado viejas para luchar por su dignidad. Nunca están demasiado solas para encontrar justicia. La verdad siempre tiene poder y la paciencia siempre tiene recompensa. Si están enfrentando traiciones familiares, si se sienten invisibles o desechables, si creen que ya no tienen valor porque sus hijos las han abandonado, recuerden mi historia. Recuerden que una mujer de 70 años derrotó a un estafador, a una abogada corrupta y a una nuera manipuladora, usando solo la verdad, la paciencia y la determinación de no rendirse. Sus vidas no han terminado. Su valor no depende de la opinión de otros. Su dignidad no puede ser robada por nadie, sin importar cuánto poder crean tener sobre ustedes. Luchen, resistan y nunca se rindan. Gracias por escuchar mi historia. Por favor, dejen sus comentarios abajo si les gustó y compartan si conocen a alguien que necesite escuchar estas palabras. Nos vemos en la próxima historia.